El 10 de septiembre de 1954, en un pequeño poblado del norte de Francia llamado Coirouble, ocurrió algo que aún hoy desafía toda explicación lógica. Esa noche, un hombre vivía una experiencia alien desconcertante y aterradora. Marius de Wilde, un trabajador ferroviario de 34 años, se encontraba en su casa de campo, ubicada junto a las vías del tren que cruzaban la región. La tranquilidad habitual del lugar fue rota abruptamente por los ladridos de su perro Kiki. El animal no solo ladraba, aullaba con un tono que de Wilde describiría más tarde como desesperado, como si algo lo llenara de un pánico visceral. Alarmado, pensó que quizás había un ladrón o algún animal merodeando los corrales. Sin pensarlo, tomó su linterna y salió a investigar. La noche estaba oscura y densa. Pero en cuanto cruzó la puerta de la cocina y llegó al jardín, algo completamente inesperado le cortó la respiración. A solo 6 metros de su casa, justo sobre las vías del tren, había una estructura, una masa oscura, compacta, imposible de identificar de inmediato. No se movía, pero su presencia era imponente. De Wilde se quedó quieto, tratando de entender lo que veía. Entonces, su atención fue capturada por dos figuras que caminaban lentamente, una tras otra, hacia la vía. Venían desde el lado opuesto del jardín, en dirección al objeto. El primero de ellos se giró repentinamente hacia él. Sin pensarlo, de Wilde dirigió el haz de su linterna hacia el rostro del ser, y fue entonces cuando su mundo cambió para siempre. El reflejo que devolvió la cara de aquella criatura no era el de una piel humana. Brillaba como vidrio o metal, como si su cabeza estuviera encerrada en una escafandra. Aquella imagen, inesperada, inhumana, lo congeló por completo. Observó también al segundo ser, que seguía los pasos del primero. Ambos eran de baja estatura, no más de 1 metro, pero tenían torsos anchos y robustos. Sus piernas eran cortas, proporcionadas a su tamaño, y de Wilde no pudo ver con claridad si tenían brazos. Su vestimenta le recordó a los antiguos trajes de buzo, oscuros, ajustados, y con una apariencia casi industrial. El corazón de Wilde latía con fuerza. Estaba a solo 2 metros de aquellas criaturas cuando ocurrió lo más extraordinario. De la estructura que yacía sobre los rieles emergió una luz blanquecina, cegadora, parecida a una explosión de magnesio. Fue tan intensa que tuvo que cerrar los ojos instintivamente. Intentó gritar, pero nada salió de su boca. Intentó moverse, pero sus piernas estaban completamente paralizadas. Estaba atrapado dentro de su propio cuerpo. Durante esos segundos eternos, Marius de Wilde sintió una sensación que jamás olvidaría. Estaba consciente, pero completamente inmovilizado. Como si una fuerza invisible hubiera tomado control total de su cuerpo. El frío del metal en el aire, el olor del vapor, el silencio interrumpido por un lejano silbido, todo parecía suspendido en una dimensión ajena a la suya. Luego, poco a poco, como si despertara de un sueño profundo, comenzó a percibir pasos. Eran suaves, rítmicos, casi como si las criaturas no tocaran realmente el suelo. Los pasos sonaban sobre las baldosas de cemento frente a su puerta. De Wilde apenas logró entreabrir los ojos y vio que los dos seres, imperturbables, caminaban hacia el objeto oscuro posado sobre las vías. La luz se desvaneció tan repentinamente como había aparecido. Y con ella, la parálisis también se deshizo. Marius cayó de rodillas al suelo, jadeando, recuperando el aliento como si acabara de escapar de un ahogamiento. Se incorporó como pudo y corrió hacia la extraña masa que aún se encontraba sobre los rieles. Pero lo que vio a continuación fue algo sacado de una película, solo que era real. La estructura comenzaba a elevarse. No emitía el ruido ensordecedor de un motor, ni el estruendo metálico de una máquina convencional. Se elevaba lentamente, de forma estable, balanceándose como un helicóptero silencioso. Bajo su base se liberaba un vapor denso, casi como niebla sólida, y un leve zumbido acompañaba su ascenso. En medio de esa nube blanca, de Wilde alcanzó a ver una compuerta cerrándose, como si lo que fuera que estuviese dentro no quisiera ser visto ni un segundo más. La nave desapareció en la oscuridad de la noche,
dejando tras de sí el eco del silbido y una bruma espesa que tardó en disiparse. Marius se quedó inmóvil, solo, enfrentando un jardín que ya no era el mismo. El silencio había vuelto, pero algo había cambiado profundamente en el ambiente. Y en él. Horas después, aún perturbado por lo sucedido, llamó a las autoridades locales. Lo que ocurrió a continuación convertiría el caso en uno de los más documentados e inquietantes encuentros en la historia de Francia. Al llegar al lugar, los gendarmes encontraron más de lo que esperaban, marcas rectangulares impresas sobre los durmientes de las vías, como si algo muy pesado se hubiera posado allí. También hallaron zonas del terreno quemadas, con el pasto chamuscado en patrones circulares. Lo más desconcertante para los investigadores fue la alteración de ciertos equipos eléctricos cercanos. La batería del teléfono de De Wilde se encontraba completamente descargada, y algunos aparatos de radio en la zona habían dejado de funcionar esa misma noche. Los ingenieros que revisaron el área no lograban explicar qué tipo de energía podría haber causado tales efectos sin dañar la infraestructura metálica de la vía férrea. Y aún más extraño, algunos vecinos declararon haber visto luces en el cielo esa misma noche, moviéndose de forma errática sobre los campos de Quarouble. Con el paso de los días, los rumores en Quarouble se multiplicaron. Lo que al principio parecía un caso aislado empezó a adquirir una dimensión más inquietante. No era solo el testimonio de De Wilde. Otras personas del poblado comenzaron a hablar. Algunos confesaban haber visto luces extrañas semanas antes, pero no se atrevieron a decirlo por miedo a parecer locos. Otros aseguraban haber oído sonidos metálicos en medio de la noche, vibraciones extrañas en las paredes de sus casas o notar fallos eléctricos repentinos. Los investigadores del ejército francés llegaron en silencio. No hicieron mucho alboroto, pero sus acciones no pasaron desapercibidas. Durante días recorrieron el lugar, tomaron fotografías, midieron el terreno y, según testigos locales, recogieron muestras del suelo quemado. Nunca se supo oficialmente qué encontraron. El informe final fue clasificado, y De Wilde nunca volvió a ser contactado por las autoridades. Pero el fenómeno no acabó allí. En los días posteriores al incidente, Marius empezó a experimentar episodios extraños. Pesadillas recurrentes en las que volvía a estar paralizado por la luz blanca. Sensaciones repentinas de desorientación. Y lo más perturbador, pérdida de tiempo. A veces se encontraba en lugares sin recordar cómo había llegado allí. Su esposa testificó que en más de una ocasión lo vio quedarse mirando fijamente al vacío, como si escuchara algo que nadie más podía oír. Marius, un hombre descrito por sus vecinos como racional, callado y trabajador, se transformó en una figura enigmática. Las entrevistas que concedió a la prensa fueron pocas, pero todas con detalles constantes, sin contradicciones. Nunca pidió dinero. Nunca buscó fama. Simplemente dijo lo que vio, lo que sintió, y lo que nunca pudo olvidar. Uno de los elementos que más desconcertó a los ufólogos que estudiaron el caso fue la coincidencia horaria. Ese mismo 10 de septiembre de 1954, en Corrèze, a cientos de kilómetros de Quarouble, Pierre Massaud aseguraba haber tenido un encuentro con un ser de gran estatura que descendió de un objeto brillante. ¿Casualidad? ¿O dos eventos conectados? Años después, algunos investigadores retomaron el caso con una teoría inquietante, que la noche del 10 de septiembre no fue una visita aislada, sino parte de una operación de reconocimiento sistemático en territorio francés. ¿Y si más personas tuvieron encuentros esa misma noche, pero jamás lo contaron? ¿Y si las luces no eran solo avistamientos, sino maniobras cuidadosamente coordinadas? En medio de estas teorías, surgió un detalle que había pasado desapercibido al inicio: la vía del tren frente a la casa de Marius De Wilde no era una cualquiera. En ella solían circular vagones de transporte militar. Algunos sugirieron que no era un accidente que el objeto aterrizara justo allí. Que no estaban explorando, estaban observando. Y es aquí donde quiero invitarte a algo. Si te interesa seguir explorando casos como este, te invito a que te unas a la comunidad de Noren, Expedientes Extraterrestres.
Suscríbete y activa las notificaciones. Hay muchos más misterios que aún nos esperan. Con el paso del tiempo, Marius de Wilde intentó retomar su vida. Pero la experiencia lo había marcado de forma irreversible. La prensa, aunque al principio se volcó en su historia, pronto se desentendió. Y como ocurre con muchos casos inexplicables, el silencio oficial fue más fuerte que cualquier prueba física. Sin embargo, hubo investigadores independientes que continuaron escarbando en los detalles. Uno de ellos fue Aimé Michel, un destacado ufólogo francés de la época, quien no solo creyó en el testimonio de Wilde, sino que propuso que aquel evento formaba parte de una oleada mucho mayor. Michel señaló que en septiembre y octubre de 1954, Francia vivió una verdadera epidemia de avistamientos. Más de 150 reportes documentados surgieron en esos 2 meses, muchos de ellos con descripciones similares: seres pequeños, trajes metálicos, luces cegadoras y parálisis temporal. Esta oleada del 54, como fue bautizada por la prensa especializada, no fue producto de la histeria colectiva ni de un fenómeno cultural. Testigos como de Wilde, que no tenían contacto entre sí, describieron detalles idénticos con una precisión desconcertante. Algunos, como él, incluso arriesgaron su salud y su reputación para contar lo que habían vivido. Una cuestión que no puede ignorarse es el patrón que se repite en estos encuentros: la pérdida total de control físico por parte del testigo. No se trata de miedo o shock. Los casos como el de Quarouble apuntan a una tecnología capaz de interferir directamente con el sistema nervioso humano. Una especie de arma de inmovilización que precede cualquier interacción con los testigos. ¿Estamos hablando de control mental? ¿De una forma de radiación dirigida? ¿O de un campo electromagnético que bloquea temporalmente la voluntad? En el caso de Marius, los efectos no terminaron esa noche. En los meses siguientes, comenzó a experimentar problemas de salud. Dolor crónico, trastornos del sueño y una profunda sensación de vigilancia constante. Llegó a declarar en una ocasión que sentía que ellos no se habían ido, que lo estaban observando a distancia. Su perro Kiki, fiel acompañante esa noche, también comenzó a comportarse de forma errática, como si hubiera quedado traumado por lo que vio o por lo que percibió. Las autoridades nunca reconocieron el caso oficialmente. El informe fue sellado. Los rastros desaparecieron con el tiempo. Pero el testimonio de Marius de Wilde quedó como uno de los más sólidos y detallados de toda la historia ufológica de Francia. Lo más inquietante llegó años más tarde. Décadas después del incidente, en los años 70, un periodista local logró contactar nuevamente a Marius de Wilde. Lo encontró viviendo de manera solitaria, en una casa más modesta y apartada. Marius accedió a hablar, pero dejó algo claro desde el principio: yo no estoy loco. Vi lo que vi. Y eso me costó todo. Durante esa entrevista final, Marius relató un episodio que nunca había revelado antes. Años después del suceso de Quarouble, una noche cualquiera, mientras caminaba cerca de las antiguas vías del tren, escuchó nuevamente el mismo silbido. Esta vez, no hubo luz cegadora, ni parálisis, pero sí la sensación brutal de ser observado. Afirma haber sentido una presencia tras de sí, silenciosa, vigilante. Cuando volteó, no había nadie. Desde entonces, el miedo nunca lo abandonó del todo. Lo más perturbador fue una advertencia que compartió antes de terminar su relato. Lo que llegó esa noche no venía a visitarnos. No vinieron a hablar. Solo estaban recopilando, observando. Y sé que no fui el único. ¿Quiénes eran esos seres? ¿Por qué su tecnología parecía diseñada para evitar todo contacto directo? ¿Y qué buscaban exactamente al descender sobre una simple vía férrea, en una región agrícola sin mayor interés estratégico, al menos, para nosotros? Lo cierto es que el caso de Marius de Wilde no es solo una anécdota más dentro del fenómeno ovni. Es uno de los pocos encuentros donde se documentaron pruebas físicas claras, efectos fisiológicos en el testigo y coincidencias temporales con otros incidentes en el mismo país. ¿Casualidades? ¿Montajes? ¿Una operación de encubrimiento?
Después de analizar los informes, revisar los testimonios y volver a recorrer los pasos de esa noche de septiembre, una inquietante hipótesis surge. ¿Y si todo esto formaba parte de una red mucho mayor? ¿Y si estos encuentros no son visitas aisladas, sino una rutina silenciosa? El 17 de septiembre de 1954, entre los caminos rurales de Senones y Bonseil, en Francia, un joven de 28 años llamado Yves David vivió algo que marcaría su vida para siempre. Aquella noche, sin advertencia alguna, su realidad cambió. Mientras conducía tranquilamente por una vía poco transitada, Yves se vio obligado a detener el vehículo. Frente a él, en medio del camino, había una figura que parecía esperarle. Pero no era humana. Era un ser pequeño, de estatura inusual, cubierto por lo que describió como un traje de buzo. La figura no mostraba señales de hostilidad, todo lo contrario, comenzó a hacerle señas, gestos amistosos, como si intentara comunicarse, como si esperara que Yves entendiera su presencia. Sin embargo, lo más desconcertante no fue la apariencia de aquel ser, sino la sensación paralizante que invadió a Yves. Su cuerpo simplemente no respondía. Era como si una fuerza invisible lo hubiera inmovilizado, impidiéndole huir o siquiera gritar. Cada intento por moverse fue inútil. La voz de la criatura, cuando habló, resultó aún más inquietante, inhumana, metálica, como una mezcla entre estática y lenguaje incomprensible. Yves observó con impotencia cómo aquel ser se desplazaba lentamente hacia un objeto que reposaba en el centro de la carretera. No era un automóvil. No era una máquina terrestre. Era algo distinto. El objeto, según calculó Yves, tenía unos 3 metros de largo y una forma indefinible, casi como si cambiara de contorno según la perspectiva. Al momento en que el ser entró en él, ocurrió lo imposible, un resplandor verdoso iluminó el asfalto y, con un sonido agudo y una vibración en el aire, el artefacto despegó a una velocidad que desafiaba cualquier lógica. La carretera quedó vacía. El silencio se hizo absoluto. Yves David recuperó el control de su cuerpo, pero la noche ya no era la misma. ¿Qué tipo de entidad había intentado comunicarse con él? ¿Y por qué lo paralizó? ¿Qué hacía ese objeto sobre la carretera? Tras el incidente, Yves David permaneció inmóvil dentro de su vehículo durante varios minutos. Su mente trataba de procesar lo que acababa de presenciar. No era un sueño. No era una alucinación. La sensación de parálisis, el extraño ser, el objeto luminiscente que despegó frente a sus ojos, todo había sido real. Aún tembloroso, encendió el motor y condujo lentamente hasta su casa, como si cualquier movimiento brusco pudiera alterar nuevamente la realidad. Al llegar, no habló con nadie. Esa noche no pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos, revivía la mirada fija del ser, sus gestos suaves, y esa voz que parecía brotar desde un lugar ajeno a todo lo humano. A la mañana siguiente, impulsado por una mezcla de miedo y necesidad de comprensión, Yves decidió relatar su experiencia a las autoridades locales. Al principio, fue recibido con escepticismo. Pero algo en su forma de narrar, en su mirada perdida y nerviosa, convenció al menos a uno de los gendarmes de que algo había sucedido realmente. Lo que vino después fue inesperado. Pocos días después del incidente, se supo que otras personas en pueblos cercanos, incluyendo Bonseil y Brantôme, reportaron luces inusuales en el cielo la misma noche. Algunos describieron haber escuchado un zumbido metálico, otros hablaron de interferencias en sus radios. Uno de los testigos, un campesino llamado Maurice Blancard, aseguró haber visto una luz verdosa elevarse desde el camino de Senones, exactamente a la hora que Yves señalaba. Este testimonio, recogido en su momento por un periodista local, dio fuerza a la historia. El diario regional La Nouvelle République publicó una nota ambigua, titulada Luz sobre Senones, ¿una nave o una alucinación colectiva? Pero había algo más que llamó la atención de los investigadores. La descripción del ser que ofreció Yves David coincidía sorprendentemente con otras apariciones registradas ese mismo mes en distintas partes de Francia. Pequeños seres con trajes metálicos o de buzo, comportamiento pacífico,
gestos amistosos, voces incomprensibles y luces verdes al partir. Era como si un patrón se repitiera, como si un mismo tipo de entidad estuviera realizando una serie de visitas cuidadosamente coreografiadas en distintos pueblos rurales. ¿Era Yves solo uno más en una lista de encuentros? ¿O su experiencia tenía algo especial que lo conectaba con un propósito mayor? Porque lo más extraño aún estaba por revelarse. Días después, Yves comenzó a soñar con símbolos. Imágenes que no reconocía pero que sentía profundamente familiares. Círculos, líneas entrelazadas, espirales. Como si algo en su interior hubiese sido activado esa noche. Y no era el único. En los días posteriores al encuentro, Yves David se convirtió en una sombra de sí mismo. Evitaba hablar del tema, pero los sueños persistían. Siempre las mismas figuras geométricas flotando en un fondo oscuro, acompañadas de sonidos tenues que no lograba identificar. No eran pesadillas, pero tampoco eran sueños comunes. Eran algo distinto, como si alguien, o algo, intentara enviarle un mensaje. La situación se volvió aún más inquietante cuando recibió la visita de un hombre bien vestido, que decía representar a un instituto de investigaciones atmosféricas con sede en París. El sujeto, de acento neutro y modales implacables, le pidió detalles minuciosos de la experiencia. No se presentó con documentos oficiales, ni mostró identificación alguna, pero parecía saber con exactitud lo que Yves había vivido. Lo más extraño fue la advertencia, le aconsejó no hablar más del tema con nadie. Le insinuó que algunas cosas eran demasiado complejas para ser comprendidas por la mayoría. Tras esa visita, Yves no volvió a ver al hombre ni a saber del supuesto instituto. Pero no fue el único. En los archivos de esa región de Francia, constan al menos otros 3 testimonios registrados en septiembre de 1954, en los que los testigos fueron visitados por individuos similares, sobrios, intimidantes, y con un objetivo claro: silenciar. Esto no hizo sino avivar las sospechas. ¿Estaban estos encuentros siendo vigilados por algún tipo de organización? ¿Por qué tanto interés en controlar la información? ¿Y quiénes eran esos hombres que parecían saber tanto sobre fenómenos que oficialmente no existían? Yves intentó volver a su vida normal, pero los efectos persistieron. Durante semanas sufrió apagones de memoria, breves lapsos en los que no recordaba cómo había llegado a ciertos lugares. En una ocasión, despertó en su jardín sin recordar cómo había salido de la casa. En otra, descubrió símbolos dibujados con tiza en su cobertizo, idénticos a los que veía en sus sueños. Y entonces ocurrió algo que cambiaría todo. Una noche, mientras paseaba solo por el mismo camino donde tuvo su primer encuentro, Yves sintió una presencia. No vio luces. No escuchó motores. Pero de pronto, una silueta familiar emergió del borde del bosque. Era él. El mismo ser pequeño, con traje de buzo, ahora más cerca, más nítido. Esta vez no hubo parálisis. No hubo zumbidos. Solo un gesto: el ser levantó su mano, y entre sus dedos sostenía una pequeña figura circular, translúcida, como hecha de cristal líquido. La dejó caer al suelo sin decir palabra y desapareció en la oscuridad del bosque. Yves se acercó temblando. Lo que recogió no era metal ni vidrio. Era un material desconocido, suave al tacto pero firme, que parecía brillar débilmente con la luz de la luna. Y entonces lo supo: aquello no era un sueño, ni una ilusión. Era una señal. Una invitación. O tal vez, un aviso. Lo que Yves David tenía ahora en sus manos no era solo un objeto extraño.
Era la pieza faltante de un rompecabezas que no sabía que estaba armando. A la mañana siguiente, llevó aquel disco translúcido a un anticuario de Périgueux, creyendo que quizás se trataba de algún mineral o cristal desconocido. Pero tras examinarlo durante varios minutos, el experto le devolvió el objeto sin dar explicación. Su rostro, normalmente afable, se había tornado pálido. Lo único que murmuró fue: «No vuelva con esto aquí». A partir de ese momento, Yves comprendió que estaba solo en esta experiencia. Días después, cuando finalmente se atrevió a tocarlo bajo una lámpara de escritorio, el objeto emitió un leve pulso de luz. No lo suficiente para iluminar el cuarto, pero sí para estremecerlo. Era como si reaccionara al tacto humano, o, más inquietante aún, a la presencia de su dueño. Los sueños se intensificaron. Ya no eran solo símbolos. Ahora eran paisajes. Ciudades cubiertas de niebla, cielos enrojecidos y estructuras imposibles que flotaban en el aire. En esas visiones, Yves sentía que caminaba por esos lugares, y lo más inquietante, había otros como él. Personas que también llevaban objetos similares, que también habían visto a los pequeños seres del traje metálico. Algunos lloraban, otros simplemente se quedaban inmóviles, como si supieran lo que estaba por venir. Fue entonces cuando Yves tomó una decisión: debía contar su historia de manera pública. Fue entrevistado por una revista de fenómenos inexplicables en Burdeos. En esa entrevista relató cada detalle del encuentro, habló del objeto, de los sueños y de la extraña visita del hombre que lo quiso silenciar. La publicación circuló poco, pero llegó a manos de un pequeño grupo de investigadores privados que rastreaban encuentros del tipo amistoso o telepático en Europa. Uno de ellos, Pierre Marchand, logró contactar a Yves y al ver el objeto, simplemente dijo: «Hay más». Marchand compartió algo que cambiaría la perspectiva de Yves. Otros testigos en Bélgica, Alemania e incluso el sur de Italia habían recibido símbolos y sueños idénticos. En todos los casos, los encuentros habían sido breves, silenciosos y acompañados de gestos de paz. Y en todos, alguien más había intentado borrar el rastro después. Fue durante una reunión con Marchand en 1955 cuando Yves escuchó, por primera vez, la expresión que lo acompañaría por el resto de su vida: contacto del quinto tipo. Un contacto en el que no hay agresión. No hay abducción. Hay intercambio. Una comunicación directa entre entidades no humanas y personas elegidas. ¿Pero elegidas, para qué? Y aquí es donde tú entras, explorador del misterio. Si quieres seguir explorando con nosotros más casos como este, suscríbete y activa las notificaciones. Hay muchos más misterios que aún nos esperan, y las conexiones entre ellos no han hecho más que empezar a revelarse. Porque si lo que Yves vivió fue una preparación, lo que vino después fue aún más perturbador. Un año después del incidente en Zenon, Yves David desapareció sin dejar rastro. Su familia denunció su ausencia, pero la policía local no encontró señales de violencia, ni indicios de que hubiese abandonado su hogar de manera voluntaria. Su ropa seguía en el armario. Su billetera, intacta sobre la mesa. El objeto translúcido, sin embargo, había desaparecido. Fue Pierre Marchand quien alertó a los investigadores sobre un último detalle estremecedor. Semanas antes de esfumarse, Yves le había escrito una carta con frases inquietantes. Hay algo que debo entender completamente. Los sueños se están volviendo instrucciones. Me han mostrado lo que viene, y no puedo ignorarlo más. La carta cerraba con un dibujo hecho a mano, el mismo símbolo espiralado que había aparecido en sus sueños, esta vez rodeado de pequeñas figuras, como si fueran planetas o puntos de encuentro. La investigación quedó estancada durante años. Ningún cuerpo. Ningún rastro. Pero en 1971, 17 años después, un montañista que exploraba una zona boscosa en la región del macizo central francés encontró, semienterrado en la tierra, un objeto translúcido del mismo tipo. Nunca supo qué era, pero lo entregó a una universidad local. El objeto fue catalogado como no identificado, sin poderse determinar su origen ni composición.
Lo más inquietante fue lo que se halló junto a él, un trozo de tela antigua, con iniciales apenas visibles, YD. ¿Regresó Yves a ese mismo bosque donde todo comenzó? ¿Fue recogido, como lo anunciaban sus sueños? ¿O simplemente fue silenciado como tantos otros que se han atrevido a hablar? Lo cierto es que su historia no fue la única. En la misma franja de tiempo, decenas de encuentros con seres pequeños, con trajes similares a los de buzo, y comportamientos amistosos se documentaron en Francia, Italia y España. La mayoría fueron desacreditados. Algunos se perdieron en el olvido. Otros, continúan generando preguntas imposibles. Y es que, al mirar el conjunto de casos, surge una duda inevitable. ¿Y si estos encuentros no son aleatorios? ¿Y si, como Yves, algunos han sido elegidos, no por azar, sino por algo que no comprendemos aún? Porque quizás, solo quizás, no están aquí para invadirnos, ni para estudiarnos, sino para prepararnos. Pero, ¿para qué? Nos queda seguir observando, investigando y preguntándonos. ¿Volverán? ¿Y si lo hacen, estaremos listos? El 19 de septiembre de 1954, algo descendió del cielo sobre el tranquilo pueblo de Oberdorf, al noreste de Francia. Lo que parecía una simple luz brillante al principio, pronto se transformó en un espectáculo desconcertante que paralizó a quienes tuvieron la fortuna, o la desgracia, de presenciarlo. Una presencia inusual, inmóvil, silenciosa, como si el tiempo mismo se hubiera detenido para observar. Pero lo más inquietante no fue la luz, sino lo que apareció justo frente a ella. Una figura de aspecto humano se mantuvo de pie, como custodiando la nave, observando en silencio el entorno rural. No se movía. No emitía sonidos. Y sin embargo, había algo profundamente antinatural en su postura. Como si no perteneciera a este mundo. Como si supiera que estaba siendo observado. Durante exactamente 40 minutos, el objeto permaneció posado en el suelo, sin hacer ningún sonido, sin emitir ninguna vibración, pero con una presencia casi hipnótica. Los testigos, paralizados por el miedo y la confusión, observaron cómo la intensa luminosidad que traía consigo fue disminuyendo lentamente, hasta volverse casi imperceptible. Y entonces ocurrió lo inesperado. El objeto, del tamaño aproximado de un pequeño autobús, comenzó a elevarse suavemente del terreno. En ese momento, su aspecto cambió por completo, dejó de ser una estructura visible y adoptó la forma de una esfera perfecta de color rojo brillante, que ascendió con una velocidad que desafiaba cualquier explicación convencional. ¿Qué fue realmente lo que se posó en Oberdorf aquella noche? ¿Una nave de exploración? ¿Un dispositivo de vigilancia? ¿Y la figura humana era uno de ellos? ¿O peor aún, algo que intentaba parecer uno de nosotros? Este caso se convirtió rápidamente en uno de los más comentados de aquel otoño de 1954, una época marcada por una oleada sin precedentes de encuentros cercanos en toda Europa. Francia, en particular, vivía una auténtica explosión de reportes de avistamientos. Pero lo de Oberdorf fue diferente. Fue prolongado. Silencioso. Y tan inquietantemente claro que las autoridades no pudieron descartarlo como ilusión óptica o fenómeno meteorológico. Y aquí surge la primera gran pregunta. Si lo que descendió en Oberdorf no era humano, ¿por qué se dejó ver tan abiertamente, por tanto tiempo? ¿Fue un error o una advertencia? El fenómeno de Oberdorf no ocurrió en el vacío. Apenas unos días antes, Francia ya estaba sumida en una oleada de reportes inexplicables, seres extraños caminando por campos, objetos aterrizando silenciosamente, testigos con síntomas físicos como parálisis, quemaduras o pérdida de memoria. Pero Oberdorf fue distinto, porque combinaba todo eso en un solo suceso, objeto, figura y comportamiento inusual. Los testigos eran residentes locales, personas comunes que jamás habían tenido contacto con nada fuera de lo ordinario. Según uno de los primeros testimonios recogidos por un gendarme retirado,
la luz apareció justo después del atardecer, hacia el este, y comenzó a descender lentamente, sin emitir sonido alguno, como si flotara en el aire. Al tocar tierra, la intensidad de su brillo disminuyó, pero nunca desapareció del todo. Era como si la nave estuviera viva. Como si respirara. Aproximadamente 10 minutos después del aterrizaje, uno de los testigos, de quien solo se ha revelado su nombre de pila, Marcel, divisó a la figura. Estaba justo frente al objeto, de pie. No caminaba, no se agachaba, simplemente estaba ahí. La describió como una silueta humanoide, de contextura delgada, altura media, sin que pudiera distinguirse rostro o detalles específicos. Pero algo en su forma era inquietante. Marcel lo expresó así: no parecía un hombre con traje, parecía un maniquí animado por algo que no era de este mundo. Durante esos 40 minutos, algunos vecinos más se acercaron al área, cautelosos, escondidos entre los matorrales o asomados desde las ventanas de sus casas. Nadie se atrevió a intervenir. El aire, según relataron, parecía más denso, como si el entorno estuviera cubierto por un velo invisible. Y en medio de ese silencio tenso, la figura seguía allí, inmóvil, vigilante. Finalmente, el objeto comenzó a emitir un leve zumbido. No era mecánico. No era eléctrico. Era orgánico. Esa fue la palabra que más de un testigo utilizó. Como un sonido sutil que resonaba directamente en el pecho, no en los oídos. Y entonces, en una maniobra imposible para la tecnología terrestre de la época, el objeto se elevó sin generar ráfagas de viento, sin expulsar gases ni vibraciones. Se elevó suavemente, y en pleno ascenso, su forma se tornó esférica y su color cambió a un rojo intenso, vibrante. No dejó rastro. No quemó el terreno. Simplemente se fue. Este incidente fue reportado por la prensa local, pero con cierto escepticismo. Algunos periódicos lo clasificaron como otro caso de histeria colectiva. Sin embargo, un detalle crucial fue omitido por la mayoría de los medios. Uno de los observadores era un miembro retirado del ejército francés, con entrenamiento en aviación. Su informe privado, que más tarde se filtró, contenía una conclusión escalofriante. El comportamiento de la nave no corresponde a ningún principio conocido de propulsión. La figura observada no presenta proporciones humanas estándar. No hay explicación técnica para lo visto. Mi recomendación es evitar la difusión. ¿Por qué un veterano del ejército recomendaría ocultar este hecho? ¿A quién no convenía que el caso de Oberdorf se conociera a fondo? Y es aquí donde entra otro componente clave de esta historia. Lo que ocurrió esa misma noche, a menos de 100 kilómetros de distancia. Esa misma noche, a solo 90 kilómetros al sur de Oberdorf, en la región de Nancy, otra patrulla rural reportó un avistamiento inusual. Alrededor de las 21:30 horas, dos oficiales de la gendarmería notaron una luz rojiza flotando sobre un campo agrícola. Lo curioso fue que, al acercarse, no encontraron ningún objeto, pero el terreno tenía una temperatura mucho más elevada de lo normal. La hierba estaba aplastada en un patrón circular perfecto. Y, lo más inquietante, el aire tenía un aroma metálico muy fuerte. La coincidencia temporal entre ambos eventos, el de Oberdorf y este nuevo en Nancy, levantó sospechas entre algunos investigadores independientes. Para ellos, no se trataba de hechos aislados, sino de un patrón. Una ruta de observación, quizás. ¿Estaban estas entidades estudiando el noreste de Francia? ¿O se trataba de una demostración? ¿Una advertencia? Pocos días después, el Instituto Nacional de Estudios del Espacio, CNES, recibió una carta anónima firmada solo con las iniciales PR. En ella, se describía con detalle el aterrizaje en Oberdorf y se incluía un mapa con 3 ubicaciones más donde, supuestamente, estos objetos aparecerían en las siguientes semanas. El tono del mensaje era casi profético. No venimos a destruir ni a salvar. Venimos a recordar. El equilibrio se ha roto. Y su cielo ya no está vacío. La carta fue archivada, clasificada como material no verificable.
Pero lo extraño es que, en los días posteriores, 2 de las 3 ubicaciones sí reportaron fenómenos similares. Luces descendiendo, esferas flotantes, y un caso incluso incluyó la parálisis temporal de un grupo de cazadores que encontraron un objeto posado sobre un claro en los bosques de Biche. Volviendo al caso original, otro detalle emergió en las semanas posteriores al incidente de Oberdorf. El agricultor Louis Giraud, dueño del terreno donde supuestamente aterrizó la nave, notó que, tras la visita del objeto, ciertas plantas crecieron de manera anómala. No más grandes, sino, diferentes. Las hojas eran más gruesas. Algunas presentaban una tonalidad ligeramente púrpura. Un biólogo local las estudió y no encontró explicación lógica, no había alteración genética visible, pero las células vegetales parecían haber cambiado su estructura interna. A la fecha, nadie ha logrado replicar ese fenómeno. Y si todo esto suena perturbador, lo más inquietante fue lo que ocurrió 3 años después. En 1957, un niño de 10 años llamado Émile Giraud, nieto de Louis, desapareció en el mismo terreno mientras jugaba con su perro. La policía local peinó la zona durante días. El perro apareció. El niño no. En el lugar exacto donde se le vio por última vez, los árboles formaban una figura circular perfecta, como si algo los hubiera empujado desde el centro hacia afuera. Nunca encontraron huellas. Ningún rastro de lucha. Solo silencio, y una leve marca en la tierra, apenas visible, que parecía el contorno de una esfera. Desde entonces, ese terreno ha sido conocido entre los locales como el campo que no crece igual. Y lo evitan al caer la noche. ¿Coincidencias? ¿Manifestaciones sucesivas de una misma entidad? ¿O experimentos de algo que ni siquiera comprendemos? En los años posteriores al incidente, el caso de Oberdorf se fue desvaneciendo lentamente de los registros oficiales. No porque fuera desmentido, sino porque simplemente nadie quiso hablar más de ello. La prensa local dejó de cubrirlo. Las autoridades nunca emitieron un comunicado formal. Incluso algunos de los testigos comenzaron a cambiar su versión o a negarlo todo. Uno de ellos, Marcel, el mismo que vio de frente a la figura humanoide, fue entrevistado una década después por un periodista independiente de Estrasburgo. En esa entrevista, grabada en cinta magnética y hoy conservada en un archivo privado, Marcel pronunció una frase que ha dejado perplejos a los investigadores desde entonces. Me dijeron que no era un ser vivo, pero tampoco era una máquina. Me dijeron que su función era observar, pero que ya no podían controllo. ¿Quién se lo dijo? ¿A quién se refería con ellos? El periodista no obtuvo más detalles. Días después, Marcel abandonó su hogar, dejó su parcela y no volvió a ser visto públicamente. Algunos afirman que emigró a Bélgica. Otros, que fue internado en un hospital psiquiátrico. No hay registro oficial de ninguna de las dos versiones. Lo cierto es que el archivo de su testimonio fue retirado de circulación. Su copia original fue encontrada en una venta de antigüedades en Metz, más de 40 años después. Y aquí es donde surge otra pieza extraña del rompecabezas. En esa cinta se escuchan 2 voces. La de Marcel y la de una segunda persona que no figura en los créditos del audio. Una voz grave, serena, con un acento que no parece francés. Esa voz dice al final de la grabación: no es la primera vez que lo intentan. Pero tampoco será la última. Nadie sabe quién es. Nadie sabe si fue una intervención accidental, una edición posterior o parte del mensaje. Y aún más perturbador, el objeto rojo observado en Oberdorf no fue único. Reportes similares surgieron ese mismo año en Italia, en Alemania y en la región de los Pirineos. Objetos esféricos que se mostraban primero como estructuras visibles, incluso con ventanas o patas de aterrizaje, y que luego se convertían en esferas rojas incandescentes antes de desaparecer en el cielo. Algunos teóricos han planteado que esas transformaciones podrían ser formas de camuflaje adaptativo, no para ocultarse, sino para hacerse visibles en una frecuencia de luz que solo algunos pueden percibir. Otros afirman que la forma esférica es una ilusión.
Que lo que realmente vemos es un efecto residual de una tecnología que manipula el espacio-tiempo a nivel local. Lo cierto es que, en Oberdorf, todo quedó marcado por el silencio. El terreno fue vendido años después a una empresa agrícola que jamás logró cultivar nada en ese espacio. Los árboles aún crecen en patrones extraños. Y algunos habitantes del pueblo aseguran ver luces flotando en la zona, justo antes de que el reloj marque las 9 de la noche. Y entonces, la pregunta inevitable. ¿Por qué Oberdorf? ¿Por qué aquella figura frente al objeto, inmóvil durante 40 minutos, en completo silencio, bajo la vista de varios testigos, para luego ascender como si todo hubiese sido un ensayo meticulosamente programado? Algunos expertos en ufología han propuesto que Oberdorf no fue un accidente ni una visita casual. Fue un punto de calibración. Un ensayo. Un mensaje. Un acto deliberado de presencia. Curiosamente, tan solo 2 días antes, otro suceso estremeció a Francia, y sucedió no muy lejos de allí, en una carretera entre Senon y Bonsey. Un joven de 28 años llamado Yves David se encontró de frente con un ser bajito, embutido en lo que describió como un traje de buzo metálico. El ser le hizo gestos amistosos, con una voz inhumana e incomprensible, y lo dejó completamente inmovilizado. Ese caso, que ya te contamos en nuestro video anterior, comparte patrones demasiado similares como para ignorarlos. Figuras humanoides, parálisis, objetos que cambian de forma y luces verdosas que ascienden al cielo como si nunca hubieran estado allí. ¿Estaban estas entidades realizando una ruta de contactos limitados? ¿Un mapeo de comportamiento humano ante su aparición? ¿O simplemente estaban estudiando nuestra reacción al miedo, al asombro, a lo inexplicable? Más allá de las teorías, lo cierto es que el caso de Oberdorf sigue siendo uno de los expedientes menos conocidos, pero más inquietantes, de la oleada de 1954. Un caso donde el tiempo pareció detenerse. Donde una figura humanoide observó durante casi 1 hora, como esperando algo. Y donde el silencio fue tan denso como el misterio que dejó. Si tú también sientes que estos casos no son aislados, si crees que todo esto podría ser parte de un patrón que apenas estamos empezando a entender, entonces acompáñanos en esta investigación continua. 24 de septiembre de 1954. Una fecha más en el calendario, excepto para 2 mujeres en el pequeño pueblo de Beccar, al norte de Francia. Ese día, sus caminos se cruzaron con algo que no pertenece a este mundo. Ninguna se conocía, ninguna tenía forma de coordinar un engaño, y sin embargo, ambas describieron lo mismo, un objeto gris oscuro, con forma de disco, suspendido sobre un claro del bosque. Medía al menos 6 metros de diámetro y estaba posado sobre la hierba como si acabara de aterrizar. Pero eso no fue lo más inquietante. Junto a él, se encontraba un hombre. O al menos, algo que parecía serlo. Tenía la estatura de un adulto promedio, vestía ropa completamente oscura y llevaba sobre la cabeza un extraño gorro que parecía militar, pero sin insignias. Su postura era relajada, como si estuviera acostumbrado a estar ahí. No huía, no se escondía. Simplemente, trabajaba. Una de las testigos, decidida a no dejarse dominar por el miedo, se acercó con cautela. Caminó entre los arbustos hasta situarse, según su propio testimonio, a solo 30 metros del objeto. Desde ahí, pudo observar claramente cómo el extraño individuo manipulaba algo en la base del platillo. No había prisas ni tensión en sus movimientos. Todo parecía indicar que estaba reparando el disco. ¿Pero quién era ese hombre? ¿Y qué tipo de tecnología necesitaba ser ajustada allí, en medio del bosque francés? Cuando la mujer intentó acercarse un poco más, un zumbido comenzó a surgir desde la parte inferior del artefacto. Fue un sonido bajo, pulsante, casi hipnótico. Ella se detuvo. En ese momento, el hombre levantó la cabeza y la miró. Según su relato, sus ojos no eran del todo normales. No reflejaban sorpresa ni miedo, sino una calma perturbadora, como si ya supiera que alguien lo observaba.
Entonces, sin decir palabra, se incorporó lentamente y colocó la mano sobre una especie de panel en el costado del objeto. Lo que ocurrió a continuación parece sacado de una novela de ciencia ficción. El platillo comenzó a emitir una vibración casi imperceptible y, de manera silenciosa, se elevó en el aire con una suavidad que desafía toda lógica conocida. No hubo explosión, ni llamas, ni ruido de motores. Solo un ascenso limpio, sereno, como si la gravedad no significara nada para aquel aparato. Ambas mujeres, por separado, informaron lo ocurrido a las autoridades. Y aunque los agentes se mostraron escépticos, decidieron inspeccionar la zona. Lo que encontraron en el claro les heló la sangre. Sobre la hierba, justo donde las mujeres señalaron que había estado el objeto, encontraron huellas circulares perfectas, como si algo muy pesado se hubiera apoyado allí por un tiempo. El pasto estaba aplastado en formas simétricas, con una precisión imposible de lograr por cualquier maquinaria agrícola. A unos metros, también hallaron marcas profundas en el suelo, como si se hubiera descargado una corriente eléctrica, o como si el suelo hubiese sido alterado molecularmente. ¿Era este hombre un simple técnico extraterrestre reparando su nave? ¿O se trataba de algo más profundo, una operación encubierta que accidentalmente fue presenciada por civiles? ¿Y por qué, justo ese mes, Francia vivía una oleada sin precedentes de avistamientos? En septiembre de 1954, Francia se convirtió en un hervidero de reportes extraños. Desde los campos del norte hasta los viñedos del sur, campesinos, niños, amas de casa y hasta gendarmes describían haber visto luces descendiendo del cielo, figuras extrañas caminando por las carreteras. Objetos con forma de cigarro suspendidos en el aire, y en más de un caso, seres humanoides con comportamientos desconcertantes. La prensa no daba abasto. Cada semana aparecían nuevos testimonios, y aunque muchos eran descartados por exageración o superstición rural, algunos casos comenzaban a conectar puntos inquietantes. ¿Por qué tantas apariciones en un solo país, en tan corto periodo? ¿Era Francia el epicentro de algo más grande? Volvamos al caso de Becar. Días después del incidente, los rumores se propagaron por el pueblo. Algunos decían que los militares habían visitado el claro y tomado muestras del suelo. Otros aseguraban haber visto vehículos sin placas estacionarse durante la madrugada cerca del bosque. Los vecinos comenzaron a callar. Las dos mujeres que inicialmente contaron su experiencia dejaron de hablar del tema públicamente. Una de ellas, según se supo después, abandonó el pueblo pocos meses más tarde, sin dejar dirección ni explicación. Un investigador local, apasionado por los fenómenos aéreos no identificados, logró documentar algunas fotografías del lugar. En una de ellas, tomada al amanecer, se distingue una forma circular de hierba aplastada que no coincide con ninguna maquinaria conocida. La imagen fue analizada por expertos en agronomía y botánica, quienes afirmaron que las plantas presentaban síntomas de haber sido sometidas a altas temperaturas y a una compresión uniforme, como si algo pesado pero de base perfectamente lisa las hubiera presionado. Pero más allá de las marcas físicas, el elemento más desconcertante fue la figura humana. En casi una decena de reportes similares durante ese mismo mes en Francia, los testigos describieron haber visto seres de estatura humana, vestidos con ropas oscuras, muchas veces con cascos o gorros, trabajando cerca de los objetos. No se trataba de entidades luminosas ni criaturas grotescas. No. Eran técnicos, por decirlo de alguna forma. Reparando, inspeccionando, operando equipos. ¿Podrían estos hombres ser parte de una especie avanzada, realizando tareas de mantenimiento sobre artefactos distribuidos por todo el planeta? ¿O se trata de una tecnología terrestre, desconocida para el común de las personas, operada por una élite secreta con acceso a recursos inimaginables? Hasta ese momento, todo parecía una serie de coincidencias, hasta que, en otro pueblo a tan solo 40 kilómetros, un grupo de niños se topó con un objeto idéntico al descrito en Becar. Pero esta vez, no estaba siendo reparado. Estaba activo. Y dentro de él, según afirmaron los pequeños con una mezcla de miedo y fascinación, había luces que les hablaban.
Fue en la localidad de Henencourt, a menos de una hora en automóvil desde Becar, donde el siguiente episodio encendió aún más las alarmas. El 27 de septiembre de 1954, apenas 3 días después del encuentro de las mujeres, 5 niños que jugaban en el campo al salir de la escuela fueron testigos de algo que los marcaría para siempre. Cerca de un granero abandonado, los pequeños notaron un objeto metálico parcialmente cubierto por ramas. No lo vieron aterrizar. Ya estaba allí cuando llegaron. Medía unos 5 o 6 metros de diámetro, con una superficie gris pulida, sin ventanas visibles pero con una cúpula en su parte superior que pulsaba con una tenue luz azul. Al principio, pensaron que era parte de alguna maquinaria agrícola. Pero cuando uno de ellos se acercó demasiado, una abertura circular se deslizó hacia un lado sin emitir ruido alguno. De su interior surgió una proyección de luz que describieron como un rayo líquido, transparente pero vivo, que formaba figuras geométricas suspendidas en el aire. Uno de los niños, llamado Thierry, aseguró que esas figuras comenzaron a girar y reorganizarse hasta formar palabras, aunque en un idioma que no lograba comprender. En ese instante, todos los niños escucharon, sin que nadie hablara, una especie de canto o zumbido rítmico en su mente. No era amenazante, pero tampoco era tranquilizador. Uno de ellos cayó al suelo, desmayado, mientras los otros salieron corriendo, gritando por ayuda. Para cuando los adultos llegaron al sitio, el objeto ya no estaba. Pero lo más inquietante vino después. Thierry, el niño que estuvo más cerca de la abertura, comenzó a dibujar obsesivamente símbolos que nadie reconocía. En su cuaderno escolar aparecieron formas parecidas a circuitos, constelaciones, e incluso patrones que más tarde fueron comparados con antiguos grabados sumerios. Los médicos locales afirmaron que no había daños neurológicos, pero que el niño hablaba de sueños recurrentes donde las luces le enseñaban cómo arreglar algo roto en el cielo. Durante esa misma semana, se reportaron 3 casos similares más en la región. Y aunque los medios comenzaron a ridiculizar las historias, etiquetándolas como histeria colectiva o fantasías infantiles, algunos investigadores independientes notaron un patrón que no podía ignorarse. Los objetos parecían tener funciones específicas, algunos estaban estacionados, otros en movimiento, y varios parecían estar siendo ajustados. No había agresión. No había invasión. Había mantenimiento. La pregunta era inevitable: ¿estamos siendo visitados por seres que no vienen a conquistarnos, sino a cuidar o reparar algo suyo? ¿Y qué podría ser tan importante como para que sus operarios trabajen en medio del bosque, frente a testigos, sin el menor interés en ser ocultos? Si todo esto fuera una operación encubierta de algún gobierno terrestre, ¿por qué permitiría la exposición pública de estos eventos? Y si no lo fuera, ¿por qué tantos testigos coinciden en cada detalle? Conforme avanzaba septiembre de 1954, la tensión crecía no solo entre los pobladores de las zonas rurales, sino también en las altas esferas del gobierno francés. Aunque nunca se emitió un comunicado oficial reconociendo los hechos, se sabe por archivos desclasificados décadas más tarde que la Gendarmería Nacional y el Ejército realizaron al menos una docena de inspecciones en lugares donde se reportaron avistamientos similares. En la mayoría de los casos, los informes concluyeron con frases como sin actividad anormal comprobable o fenómeno posiblemente meteorológico, pero eso no explica la presencia constante de huellas. Quemaduras circulares en la vegetación, fallos eléctricos en zonas cercanas o testigos paralizados por una luz sin fuente aparente. Uno de los investigadores más serios de esa época, Aimé Michel, periodista y matemático, comenzó a registrar estos eventos y a compararlos sobre mapas. Lo que descubrió fue desconcertante: muchos de los encuentros parecían alinearse en patrones geométricos casi perfectos, siguiendo lo que luego se llamaría la red ortotémica. Una hipótesis según la cual los ovnis siguen trayectorias rectas entre puntos de contacto terrestre. ¿Coincidencia? ¿O evidencia de rutas invisibles utilizadas por estos objetos? Michel también fue quien entrevistó a una tercera testigo del caso de Becar, una mujer mayor que no quiso dar su nombre por miedo a represalias.
Ella no solo había visto el objeto y al hombre del gorro, sino que aseguró haber escuchado voces metálicas mientras pasaba cerca del claro, aunque no había nadie más en el lugar. Las voces, dijo, hablaban en un idioma imposible, pero con una cadencia muy clara, como si fueran comandos o instrucciones técnicas. Aquella mujer quedó tan afectada por la experiencia que, según sus vecinos, se recluyó por más de un mes y nunca volvió a salir sola. Hasta ahora, el caso de Becar parece formar parte de un patrón más amplio, en el que estos objetos, y sus ocupantes, operan en espacios rurales, lejos de las miradas urbanas, pero no necesariamente ocultos. Las descripciones coinciden con otros casos posteriores en Europa y América Latina: discos metálicos, seres que actúan con calma y precisión, luces que paralizan, marcas en el suelo, mensajes mentales incomprensibles. Y luego, la huida silenciosa. Lo más llamativo es que muchos de estos técnicos extraterrestres no buscan comunicarse ni establecer contacto directo. Su comportamiento es el de una cuadrilla de trabajo. Llegan, reparan, observan y se marchan. Pero, ¿qué están reparando? ¿Tecnología suya que hemos dañado sin saberlo? ¿Dispositivos olvidados desde tiempos remotos? ¿O algo aún más extraño, instrumentos de monitoreo para estudiar la Tierra sin intervenir directamente? Sea cual sea la verdad, en estos eventos se repite una constante que no debe pasar desapercibida. Lo que se repite en cada uno de estos encuentros es el silencio. No hay palabras. No hay explicaciones. Solo presencias que aparecen y desaparecen como si el tiempo y el espacio no tuvieran el mismo significado para ellas. Como si fuéramos insectos observando a ingenieros que reparan una máquina que ni siquiera sabemos que existe. En Becar, la hierba aplastada quedó como única evidencia. En Henencourt, fueron las voces mentales y los dibujos inexplicables. En otros lugares de Francia, los relatos coinciden en lo mismo: una intervención breve, precisa, sin margen para errores y sin intención de establecer relación alguna con nosotros. Y aún así, dejaron huellas. Huellas físicas, huellas emocionales, y huellas en la memoria colectiva de quienes se atrevieron a mirar al cielo y contar lo que vieron. Hoy, décadas después, esos informes parecen dormidos en archivos polvorientos. Pero quienes vivieron esos momentos aún tiemblan al recordarlos. Porque lo más inquietante no fue ver la nave. Fue ver al hombre junto a ella. Un hombre que no se escondía. Un hombre que parecía saber lo que hacía. ¿Y si estos visitantes no son tan ajenos como creemos? ¿Y si, en realidad, estamos compartiendo este planeta con ellos desde hace mucho más tiempo del que estamos dispuestos a aceptar? Tal vez el caso de Becar no fue una excepción, sino una pequeña ventana a una operación más amplia, más compleja, más antigua. Una presencia silenciosa, trabajando en las sombras de nuestros bosques, bajo nuestras narices, mientras seguimos mirando al cielo esperando respuestas. Si quieres seguir explorando con nosotros más casos como este, suscríbete y activa las notificaciones. Hay muchos más misterios que aún nos esperan.